Hola, bienvenidas y bienvenidos en el canal. En el canal Treballem la Tierra, trabajamos la tierra, We Work the Land, soy Josep. Para todos los que no me conozcan, es un canal sobre radiestesia para aprender cursos sobre este mundo de la radiestesia, del zaurí, de prospectar agua con elementos como lo que es el péndulo, en este caso un péndulo egipcio, como lo que es la varilla de Zaurí, en este caso una varilla de Zaurí que podéis, esta retráctil, pueden utilizar de bolsillo para llevar en cualquier lugar, en cualquier sitio donde vayan a hacer una prospección. Y bueno, hoy vamos a enfocar el vídeo en cómo podemos prospectar. ¿Cómo podemos prospectar? Generalmente, cuando vamos a buscar una vena de agua para perforar un pozo, solemos prospectar o bien con varilla de Zaurí, típica, o con una horquilla de Zaurí, que puede ser de una rama de árbol natural, en forma de Y, que sujetamos y avanzamos hasta que nos marca el agua. Puede ser el péndulo, también, que lo sujetamos. Esto en el mismo lugar. Ahora veréis que hay otra fórmula para hacerlo. Esto en el mismo lugar. Vamos avanzando hasta que nos da vueltas el péndulo, nos marca una vena de agua. Lo mismo que la varilla de Zaurí. Vamos avanzando hasta que se nos cierra en el pecho, que marcamos el agua. Con estas herramientas principales en el lugar, encontramos las venas de agua o los objetivos que nos hemos marcado, que pueden ser líneas telúricas, pueden ser puntos geopáticos, que son cruces, pueden ser diversidad de objetivos que podemos llegar a encontrar, vórtices y demás. Existe otra vía para prospectar. La otra vía se llama teleradiestesia. ¿Qué es la teleradiestesia? La teleradiestesia es prospectar a distancia, no en el mismo lugar, sino que con un mapa, a través de un mapa, tenemos un mapa así de la zona donde queremos prospectar, y mediante elementos como el péndulo, se pueden trabajar con péndulos más pequeños para estas mediciones. Tenemos un mapa de la zona que queremos prospectar y, alzando el péndulo hacia el mapa, le preguntamos el objetivo y nos va a marcar la zona donde hay agua. Bien, o otro objetivo que le estamos marcando. Eso se llama teleradiestesia, es decir, a distancia. Bien, sobre un mapa, sobre una tablet, con un mapa, un ordenador portátil, lo vamos a abrir, un mapa geográfico de la zona. Con el péndulo vamos prospectando hasta que nos marca, ampliando lo máximo el mapa, hasta que por zonas, hasta que nos marca dónde tenemos que ir a buscar. Una vez determinado un punto que nos marcará, cogemos las coordenadas y nos vamos a este lugar y prospectamos in situ, es decir, en el mismo lugar. Estas dos fórmulas, tanto la teleradiestesia, que es a distancia, como en el mismo lugar, estas dos fórmulas son válidas para encontrar agua. Hay personas muy buenas en teleradiestesia que utilizan estos elementos, como los péndulos, para marcar objetivos, minerales, minas, ubican agua, minerales, otros objetivos que se puedan marcar, ¿no? Siempre esto en base a lo que es la teleradiestesia, en base a mapas y marcando pues por coordenadas. Una vez tenemos estas coordenadas del lugar, nos dirigimos en el lugar y marcaremos a posteriori ya con las herramientas, con el péndulo o con la varilla, marcamos la zona donde queremos
prospectar. Ya pues nos ha marcado el mapa, el lugar, pues vamos allí, prospectamos y verdaderamente suele ser eficaz, suele encajar. El grado de concentración es mayor. A la hora de... Siempre hay que concentrarse. Cuando buscamos un objetivo, la clave, sea agua, sea minerales, sea otros, líneas telúricas, vórtices u otros elementos, siempre la clave es la concentración. Cuando nosotros marcamos en un mapa, previamente nos tenemos que concentrar en lo que estamos buscando. Lo mismo que en el lugar. Cuando estamos caminando y prospectando por el lugar, nos tenemos que concentrar siempre con un clic en la cabeza con lo que estamos buscando. Siempre recordad, el clic de lo que estamos buscando es previamente a buscar. Hay personas que les cuesta muchísimo concentrarse y hay personas que no les cuesta nada y hacen el clic y es automático. Es súper automático y súper rápido, ¿no? Hay personas que les cuesta muchísimo por circunstancias, tienen muchísima dificultad a la hora de concentrarse en el objetivo que quieren buscar. Y bueno, simplemente es cuando vamos a prospectar, tanto a teleradiestesia, a distancia, en el mapa, con el péndulo, como en el lugar, concentración. Si estamos buscando, por decir algo, concentraciones de sal o sodio, automáticamente pensamos en teleradiestesia, en el mapa que queremos ubicar, que queremos buscar en la zona, concentraciones elevadas de sal. Pasamos el péndulo, vamos así haciendo como un barrido en el mapa hasta que se excita, el péndulo se excita. Automáticamente lo veréis cómo se excita. En esta excitación ya está marcando un lugar. Cogemos las coordenadas de este sitio y nos vamos al lugar y prospectamos allí in situ. Siempre el clic de lo que estamos buscando en la cabeza. Nunca solapar diferentes objetivos porque no funcionaría. Siempre es un solo objetivo para una sola prospección. Si queremos buscar agua corriente en el cerebro, clic de agua corriente. Si queremos buscar agua estancada o un embalse interior en el subsuelo, clic de agua estancada. Siempre cada proceso es un clic. Nunca se pueden solapar varios clics. Nunca se pueden solapar en nuestra mente, en nuestro cerebro, varios objetivos a la vez, porque la varilla nos giraría loca, nos marcarían otras cosas, se iría haciendo así, la varilla se iría moviendo, no. Siempre avanzamos, varilla, si vamos con la varilla, dirección, avanzamos de frente hasta que la varilla se nos cerrará, así o así, cada uno tiene su código, cada zaurí tiene su código, así o así, da igual. Con el péndulo, lo mismo, avanzamos con el clic que queremos buscar, objetivo, avanzamos hasta que nos marque el lugar, el péndulo se excitará, empezará a dar vueltas, allí nos está marcando que existe este mineral o que existe esta agua. Dicho esto, todos estos cometidos, tanto en teleradiestesia como en el lugar, forma parte del zaurí. Dentro de la radiestesia, saben que existen diferentes disciplinas, pueden verlo en los cursos del canal que tengo subidos, pueden ver que existen diferentes disciplinas y abarca lo que es el zaurí cuando estamos buscando agua. Cuando buscamos agua, tanto en teleradiestesia a distancia como en el lugar, se llama zaurí, persona que busca agua. A distancia o en el mismo sitio, ¿eh? O sea, eso que quiero que quede claro, que las dos vías son posibles, ¿eh? Los dos caminos son posibles. Tanto el que hace teleradiestesia sentado, porque no se puede mover, porque es mayor, tiene dificultades de movilidad, está limitado de movilidad, igualmente puede hacer el clic en la cabeza y marcar un objetivo, y otra persona puede ir ahí y buscar las mismas coordenadas en el lugar, lo que va a marcar lo mismo. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que tanto personas que tienen mucha capacidad en teleradiestesia, en mapas, te ubican cosas al milímetro. Son personas muy buenas en este campo. Y bueno,
para que, en resumen, para que veáis, existen los dos tipos, insisto, de modo de búsqueda, en presencial, en el lugar, o a distancia, telemáticamente, teleradiestesia, a distancia. Las dos variables se utilizan, son útiles. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No olviden a suscribirse para recibir cada vídeo que voy publicando. Vean, echen un vistazo a los cursos que les puede ser de interés, alguno que podría pues resultarles interesante y practicar mucho radiestesia con péndulos, con la varilla, practicar y ver por ustedes mismos los objetivos que se pueden lograr. Hasta aquí, que sean muy felices. Muchas gracias.